a don Santiago Siri. Santiago es un joven, 33 años, argentino, que habita desde hace unos cuantos años en Nueva York. Él tiene una idea súper interesante. ¿Qué pasa con la democracia, que hasta ahora siempre hemos entendido en el contexto de lo nacional? ¿Qué pasa con la democracia en un concepto posterior a lo nacional? ¿Qué pasa con la democracia en la era del Internet? ¿Qué pasa con la democracia en la era de la globalización? Y se dedica pues, a trabajar un poco este tema. Ya se van a dar cuenta, tiene una historia súper interesante que contarles. Don Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te presento así vía remota a nuestros estudiantes. Ya te vas a dar cuenta, son un grupo particular. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, de verdad. Y pues todos tuyos. Cualquier duda o pregunta, el micrófono está abierto para poder referirse, digamos, para poder hablar con Santiago. Así que es este micrófono gris, se acercan por acá y estamos en comunicación. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien por ahí? ¿Se escucha todo en orden? Perfecto. Bueno, quería verificar eso, así no quedaba hablando en el aire. Bueno, estoy acá con mi teléfono, sosteniéndolo un poco con la mano, pero esperemos que salga todo bien. Cuando me propusieron hablar con ustedes, chicos, inmediatamente lo que le pasa a alguien de mi edad, a los 33 años, es recordar dónde estaba uno cuando tenía la edad de ustedes. Cuando yo tenía 15, 16, 17 años y estaba también en mis últimos años escolares y tratando de descifrar a qué me iba a dedicar el resto de mi vida y a qué me iba a comprometer y también interpretando cómo estaba cambiando el mundo alrededor mío. Yo soy de una generación, nací en el año 83 y lo que tuvo de particular mi experiencia de vida fue que a mediados de los 90 apareció algo que fue muy transformador de la realidad del mundo, que es el surgimiento de Internet. A mis 10 años tuve mi primer computadora, donde aprendí a dar a mis primeras líneas de código, aprendí a programar, me interesé por esa posibilidad creativa que daba la máquina, de no solamente ser un instrumento para consumir información, para jugar juegos, sino también para poder crear mis propias ideas, crear mis propios juegos. Lo que tiene la computadora, como decía Steve Jobs, es esta bicicleta para la mente y es un dispositivo que nos transforma a cada uno de nosotros en personas renacentistas, en el sentido de que podemos explorar toda nuestra capacidad creativa, tanto desde lo artístico como desde lo científico. Por eso lo de renacentista como era Da Vinci, que era un gran científico y un gran artista a la vez. Y la computadora es una herramienta que potencia nuestras capacidades. Cuando yo tengo mi primer computadora, obviamente, eso repercute inmediatamente en mi performance académica. Me prefería quedarme por ahí hasta tarde a la noche aprendiendo a programar que por ahí siendo un buen alumno en el colegio. Un poco de rebeldía en mi caso. Pero después la cosa fue más difícil todavía cuando en mi adolescencia, a los 12, 13 años, aparece Internet. Me acuerdo que en los 90 uno se conectaba a Internet usando la línea telefónica y empezar a poder acceder a sitios de todo el mundo desde la habitación de la casa de uno. Y esto que es hoy demasiado común, y hoy cotidianamente desde nuestro teléfono podemos conectarnos con todo el planeta, en los 90 era un despertar, era una nueva conciencia que estaba tomando control de la forma en que entendíamos a nuestra realidad. Durante mis años de adolescencia en la secundaria, mi sueño era dedicarme a hacer juegos. Me parecía que no había disciplina más completa desde el punto de vista de la ciencia de la computación que la de los videojuegos. Y al mismo tiempo no había arte más completo, porque hacer un videojuego implica computación en tiempo real, simulación física, usar todos los recursos disponibles de una computadora, requiere de capacidades como la animación, poder contar una historia, en fin, una disciplina que desarrollaba todo tipo de capacidades en quien se interesara en ponerse a desarrollar videojuegos. Y durante mis años en la secundaria,
me acuerdo de estar mucho tiempo en mis cuadernos y en mi tiempo libre soñando con eso de dedicarme a hacer videojuegos en un país como Argentina, donde no es para nada común pensar en esos términos, donde los videojuegos siempre se hacían en los Estados Unidos o en Japón o en potencias tecnológicas, pero no obstante el hecho de poder estar conectado con el mundo gracias a Internet me hizo no solamente poder animarme a soñar en esa dimensión, a pesar de haber nacido en un país tan lejano de todo como lo es la Argentina, sino también empezar a conectarme con otra gente de mi comunidad que tuviera ese mismo interés. Vincularnos por listas de correo electrónico, vincularnos en sitios, en foros, en chats, donde de repente Internet lo que logra es que la afinidad que tenés con tu comunidad no esté limitada por el territorio, es decir, no solamente con mis vecinos del barrio, mis compañeros de clase, sino que la afinidad empieza a ser por temas, por tópicos. Y en mi caso, el desarrollo de videojuegos me hizo conocer gente de todo el país y de toda la ciudad, de donde yo vivía, que estaba interesada en eso mismo. No éramos muchos, me acuerdo que nos juntábamos en un McDonald's, unas 20 o 30 personas a soñar con construir una industria de desarrollo de videojuegos en la Argentina, sin tener plena conciencia de lo difícil que eso era en un país como el nuestro, pero todos éramos jóvenes, en nuestra adolescencia o a los pocos 20 y pico de años, que entendíamos que estábamos en el comienzo de una ola tecnológica que no iba a frenar, que iba a continuar y que iba a transformar la realidad del mundo en el que vivíamos. Cuando terminé mi educación formal en la secundaria a los 18 años, tuve un intento de estudiar ingeniería, pero no me enorgullezco de esto de ninguna manera. Creo que hoy en día a los 33 me doy cuenta del valor que tiene justamente formarse académicamente y tener el título universitario y las posibilidades que eso abre en la vida de uno. Pero bueno, en su momento, cuando yo tenía 18, realmente quería seguir mi pasión de hacer videojuegos y abandoné tempranamente la carrera de ingeniería para armar mi primer emprendimiento, una empresa de desarrollo de videojuegos en Argentina. Y el proyecto que nos propusimos en esa época, yo tenía apenas 18 años, no sabía muy bien qué implicaba emprender algo, qué implicaba armar una empresa, buscar socios, buscar inversores, formar un equipo, pensar un producto, salir a comercializarlo, encontrar los distribuidores, venderlo, cobrar y si todo sale bien, generar un ingreso y después poder hacer crecer la operación. Todo ese proceso lo fui aprendiendo a los golpes, porque no tuve mucha guía de quien me pudiera ayudar en ese recorrido y también al mismo tiempo porque hacer tecnología siempre implica recorrer un camino de innovación del cual no hay mucha gente que esté capacitada por el solo hecho de que la innovación siempre es trabajar con la novedad, con lo incierto, con lo que nunca se hizo antes. Implica siempre elegir el camino diferente, como decía Steve Jobs, pensar diferente. Pero bueno, en esa época Argentina estaba en una crisis económica, como toda su historia prácticamente, pero una crisis muy grave, lo cual hizo que también sea un momento de oportunidad, hubo mucha gente interesada que se quedó sin trabajo e interesada en emprender proyectos, y en mi caso tuve la suerte de conocer un primer inversor, que era una persona que no era ni de mi familia, ni de mis amigos, ni nada por el estilo, sino que una persona totalmente independiente que validaba mi idea de querer hacer videojuegos, y nos propusimos hacer un videojuego de fútbol, lo que se llama un manager de fútbol, donde uno es el director técnico de un equipo de fútbol, suponiendo que en Argentina el mercado del fútbol debería andar muy bien, y tratar de hacer un juego que tuviera un poco el folclore de cómo los argentinos entendemos al fútbol, que dicho sea de paso lo entendemos mejor que nadie. Perdón, me sale el argentino de adentro. Pero bueno, en fútbol es una materia que nos gusta. ¿Qué implicó ese proyecto? Ese proyecto fueron 3 años de trabajo, de tratar de descifrar lo que era hacer un juego para PC,
En esa época lo que intentábamos era todavía una época donde Internet no era lo que es hoy en día, no existían los teléfonos móviles que hay hoy en día, y tratamos de hacer un videojuego donde realmente tuviera posibilidades de ser exportado, porque el mercado argentino era un mercado donde el 90% de los videojuegos se pirateaba. Lamentablemente no había mercado interno, entonces pensábamos cómo hacer un juego que tuviera la posibilidad de ser exportado y acceder a mercados internacionales y de esa forma poder generar algo diferente. Diseñando ese juego, con el tiempo entendí que era un juego que también no solamente era un juego de fútbol donde uno era el técnico de un equipo, sino que era un juego que constantemente proponía decisiones éticas. Uno podía, como entrenador del equipo en este juego, mandar la barra brava a molestar al equipo rival en la noche anterior, o podía incluso tomar decisiones éticas como sobornar al referí para tratar de conseguir un buen resultado. Entonces, si bien era un juego de fútbol, en realidad era un juego sobre la corrupción. Era un videojuego donde todo el tiempo le confrontábamos al jugador con decisiones éticas, donde si tomaba el camino oscuro, que se podía tomar, también corría el riesgo de que lo pesquen y que pierda totalmente la posibilidad de continuar jugando. Entonces, sin darme cuenta, creyendo que estaba haciendo un juego de fútbol, empecé a meterme en un terreno que es el terreno de cómo la tecnología también sirve para desarrollar conciencia, o cómo la tecnología también sirve para confrontarnos con un espejo que nos ayuda a entender qué tan dispuestos estamos a jugar de acuerdo a las reglas de juego o romper esas reglas de juego y tratar de corrompernos y entender qué significa eso. Esto es algo que inconscientemente fui diseñando en ese juego, que en Argentina logramos venderlo, distribuirlo, pero sin mucho éxito, porque paradójicamente Argentina con su alto nivel de piratería, el juego se pirateó mucho. La ironía de un juego sobre la corrupción que se ve envuelto en un mercado corrupto, pero para poder exportarlo existía una conferencia que existe hoy en día todavía, es muy importante, se llama la Game Developers Conference, la conferencia para desarrolladores de videojuegos que se hace en San Francisco, y para poder ir a esa conferencia yo aplicaba como voluntario, donde tenía que trabajar 30 horas durante una semana abriendo puertas, ayudando a los asistentes con una remera verde que decía Ask me, I can help. Entonces cualquiera que necesitaba indicaciones venía y me preguntaba, y a cambio de eso la conferencia me daba el pase VIP para poder, en mi tiempo libre, donde no estaba actuando como voluntario, me sacaba la remera verde y me disfrazaba de emprendedor con mi juego bajo el brazo y trataba de encontrar algún distribuidor internacional que pudiera salir a vender el juego. Fui un par de años bajo esa modalidad. Fue una modalidad en la que el ticket de la conferencia en sí mismo salía $1.600. Yo no podía pagar esa cantidad de plata, entonces a cambio de dar tiempo de trabajo como voluntario, podía acceder a una conferencia de la industria y al mismo tiempo capacitarme y formarme en San Francisco, donde están los mejores programadores de videojuegos del mundo. En esa conferencia me acuerdo que descubrí un día que aparecieron militares, soldados del ejército norteamericano. Y yo inicialmente pensé que eran soldados que estaban disfrazados de algún juego, como de algún personaje de una guerra. Hasta alguien me dijo, no, esos son soldados de verdad, son Marines del US Army y están acá de verdad porque una de las formas de reclutamiento más eficientes que tiene el ejército norteamericano se dio con un videojuego desarrollado y financiado por el ejército que se llama US Army, y gracias a ese videojuego pudieron reclutar nuevos soldados para enviar a la guerra en Irak. Ahí fue cuando entendí que el medio con el que estaba trabajando tenía connotaciones políticas muy profundas. Los videojuegos no eran solamente un juego, acá era un instrumento de propaganda que estaban mandando jóvenes a la guerra y que era un instrumento que conscientemente el ejército de Estados Unidos invertía grandes cantidades de dinero para justamente
detectar y reclutar potenciales soldados para enviar a la guerra el día de mañana. Yo tenía 21 o 22 años cuando descubro esto, y obviamente mi interés empieza a volcarse cada vez más a explorar esta semilla de, bueno, los juegos son un vehículo de acción política, los juegos pueden tener un impacto y una lectura que va más allá del simple entretenimiento, del simple goce, de la distracción y demás, sino que es un medio que, bueno, se está usando para enviar gente a la guerra, claramente también se puede usar para una acción política más positiva que el ejercicio de la guerra, sino para, qué sé yo, fomentar valores como la democracia o valores o formas de pensar nuestra sociedad que sean mucho más positivas. Y me empecé a interesar por este camino que se conoce como serious games, o juegos con fines serios, o juegos que no son simplemente para entretener. Y fue un proceso de empezar a investigar en qué consistía esto de los serious games. Me acuerdo cuando volví a Buenos Aires después de una de esas conferencias, me puse a diseñar un juego en mi tiempo libre. Yo ya trabajaba en la industria de videojuegos, tenía mi emprendimiento, el juego de fútbol que había hecho, logramos un contrato de distribución justamente en países como la Argentina, donde tienen muchísima piratería, como Rusia y Polonia. Saqué algunos mangos, algunos dólares de ese contrato, pero se pirateó muchísimo también en Rusia y en Polonia el juego. Me acuerdo de localizar mi juego al ruso y al polaco también. Yo con mis 20 años trabajando con una distribuidora canadiense que me mandaba los textos en polaco y en ruso para mi juego, también era muy raro a una edad tan temprana estar trabajando de una forma tan global con un proyecto que nada, había arrancado en el cuarto de mi casa, en la habitación de mi casa en Buenos Aires. Eso justamente da pauta de cómo Internet de repente abre puertas que uno no hay límite. Uno puede llegar a recorrer el mundo entero. Pero cuando me interesa por esta línea de los juegos con una vocación más seria, me puse a diseñar un juego que se llamaba Utopía, que nunca terminé de diseñar, pero era un juego donde era una isla, donde había una población de 1000 personas y se simulaban las preferencias políticas por izquierda o por derecha de esas 1000 personas, y uno era el presidente de esa isla o un político en esa isla y tenía que encontrar la forma de conquistar el poder y ganar las elecciones y gobernar la isla con éxito. Ese juego nunca lo terminé, pero ese juego Utopía se terminó volviendo mi realidad. Fue el giro de los eventos en mi carrera fue bastante inesperado. Hubo una época en el 2000, ya cuando tenía 23, 24 años, mi empresa de videojuegos no logró volar por la piratería, entonces la cerramos, pero sí armé un siguiente emprendimiento ya no tan orientado a los juegos, sino más orientado a la web, a tratar de entender este fenómeno que ocurría en el 2006, 2007, que se llamaba la web 2.0, el resurgimiento de la web después de la burbuja.com de los 2000, y empezaban las redes sociales en esa época. Y las redes sociales, Facebook y Twitter, me acuerdo cuando empezábamos, esta nueva empresa se llamaba Popego, y Facebook y Twitter eran dos redes sociales del montón en 2006, pero era un fenómeno que empezaba a emerger, y lo que nosotros hacíamos era análisis inteligente del contenido de las redes sociales. Eventualmente esa empresa fue un proyecto de 7 años, fue una empresa donde logré inversión institucional en Argentina, donde tuvimos también inversores brasileños. Ya fue un proceso mucho más profesional, menos de garage, más ya capitalizando un poco de la experiencia aprendida de mi anterior emprendimiento, y básicamente armamos una compañía que hacía análisis de mercado, investigación de mercado, mirando las redes sociales. Entonces, las grandes marcas, PepsiCo, Unilever, todas estas grandes empresas de consumo masivo, nos contrataban a nosotros para interpretar al consumidor según las conversaciones que tenían en Twitter o en Facebook. Y nosotros teníamos algoritmos de inteligencia, de análisis de lenguaje, que estadísticamente nos decían, bueno, a la mañana las mujeres se están quejando porque se quemaron con la plancha del pelo, entonces a la mañana es el momento ideal para
hacer publicidad de una crema que te alisa el pelo sin necesidad de usar una plancha. Cuando empiezo a entender el poder de estos algoritmos combinado con la data que se genera en las redes sociales, no pasó mucho tiempo hasta que aparecieron partidos políticos interesados en usar esa misma tecnología. Me acuerdo que vino un partido político mexicano a mis oficinas en Buenos Aires y me sugirieron apoyar a un candidato sacando información en las redes sociales para optimizar el mensaje de ese partido político. Y ahí fue cuando me encontré con un límite ético personal, porque ya hacer este tipo de investigación para vender shampoo, vaya y pase, pero ya hacer este tipo de investigación para vender a un político ya me daba una sensación en el estómago un poco más difícil, y sobre todo un político en México que por ahí no conozco, no registro, no entiendo, y la verdad es que era un límite que a mí no me interesaba pasar. Pero sí me di cuenta que esta tecnología en buenas manos puede generar cambios más que interesantes en la sociedad. Y en esa época me pasó, por mi recorrido emprendedor, me invitaron a participar de un evento del Foro Económico Mundial, que es un foro muy importante a nivel mundial. Hay un evento que se hace en Davos, donde se junta gran parte del poder económico y político del mundo. A mí me invitaron como un joven argentino que bueno, el foro tenía una vocación de acercar a la nueva generación a la mesa de diálogo, y me di cuenta en uno de estos eventos que pude conocer a otros latinoamericanos de mi generación. No me interesaba, o sea, había presidentes y CEOs dando vueltas por el lugar, pero la verdad que no eran muy interesantes para hablar, pero sí eran interesantes para hablar la gente de Chile, de Uruguay, de Colombia, de México, de todos lados de Latinoamérica, que me acuerdo de conocer a un gran amigo mío, Giorgio Jackson, un chileno que en esa época tenía 25 años y yo tendría 26, 27 años. Giorgio era el líder del movimiento estudiantil en Chile, era un activista político, pero cuando yo lo conozco a Giorgio, además de hablar de política, hablábamos de redes sociales, de memes, de 9gag, no sé, de los temas que tienen que ver con la generación nuestra. Y ahí fue hacer clic y darme cuenta que nuestra generación, la generación que nos dicen millennials, yo ya soy un millennial viejo, pero ustedes son millennials jóvenes, en realidad es la generación de Internet. Hay una generación antes Internet y post Internet. Nosotros somos la generación, yo soy por ahí un poco de transición, pero ustedes son definitivamente la generación post-Internet. Y la generación post-Internet entiende al mundo bajo un lente completamente nuevo, y si hay algo que caracteriza a los jóvenes respecto a los grandes es que los jóvenes siempre le explicamos a los adultos respecto a dos temas: la tecnología y el medio ambiente. Son los dos temas donde los chicos siempre educan a los grandes, y son los dos temas que tienen que ver con una sensibilidad cada vez más novedosa en la humanidad, que es la sensibilidad con el planeta en su conjunto. La tecnología digital es tecnología que abarca la posibilidad de impactar sobre todo el planeta, y el medio ambiente es la preocupación justamente por el cuidado de todo el planeta. Y son preocupaciones que los chicos siempre le enseñan a los grandes, cada vez más. Cuando yo me junto con Giorgio en este evento, fue darme cuenta que la forma de hacer política de nuestra generación no va a ser, o no tiene que ser, repetir los mismos clichés por izquierda o por derecha que repitieran la generación de mis padres y hacia atrás, sino que teníamos una herramienta nueva, una herramienta diferente para plantear un reset de muchas de las cuestiones que están mal de nuestra sociedad y proponer soluciones completamente innovadoras a cuestiones sociales. Cuando volví de ese evento, vuelvo a Buenos Aires. Fue un evento que me encantó la gente que conocí, porque me abrió mucho la cabeza. Decidí dejar la empresa en la que estaba trabajando y que había arrancado y demás, para dedicarme a armar un partido político. Y un partido político que fuera completamente diferente a todos los partidos políticos que existieron hasta ese momento, porque ahora había algo nuevo que era Internet. Y en Buenos Aires, con un grupo de colegas y de amigos y una mezcla de gente del mundo de la tecnología con gente de la ciencia política, armamos el Partido de la Red.
El partido de la red es un partido político que tiene candidatos que se comprometen a votar en el Congreso siempre de acuerdo a lo que la ciudadanía decide online. Y con esta idea alocada, en 2012, conformamos el partido. Yo tenía una columna radial en un programa de radio muy escuchado en Buenos Aires, entonces eso ayudó a convocar a un montón de ciudadanos que sintieran como las mismas ganas de querer disrumpir en la política. Y en 2013 nos presentamos a nuestra primera elección, donde empezamos a conocer qué implicaba armar un partido político, qué implicaba armar una campaña, salir a la calle, buscar el voto, activar en las redes sociales, comunicar, en fin, una cantidad de ideas en relación a cómo podemos usar Internet para mejorar la democracia y al mismo tiempo desarrollar tecnología de código abierto, libre, gratuita, que sirviera para entablar ese contrato entre la ciudadanía y el representante. Esta fue la experiencia del Partido de la Red. Nuestra primera campaña fue en el 2013, sacamos el 1% de los votos. No fue suficiente para meter un legislador, necesitábamos 3 a 4% de los votos, pero fue un precedente en la política argentina que ayudó a la ciudadanía a tomar conciencia de que Internet es efectivamente un arma política de peso. El otro día, hace poco, leí que el 20% de las leyes sancionadas en el Congreso argentino, el 20% de las leyes fueron generadas a través de peticiones online. Entonces, Internet ya es un vehículo de conversación democrática, pero bueno, nosotros arrancamos un camino donde empezamos a tratar de entender justamente ese límite o cómo conectar a nuestro gobierno con la red y la red con los ciudadanos y los ciudadanos con el gobierno. Esto fue hace 5 años ya me acerco cada vez más al presente. Muchas historias sobre lo que implicó emprender en política. La triste realidad es que de vuelta me encontré con una sociedad o con instituciones muy difíciles. La Argentina, trágicamente, como mucho de Latinoamérica, tiene un historial de corrupción muy grande. Es uno de los grandes problemas que no le permite al país progresar. Mientras nos distraen con discusiones de izquierda o derecha, en el fondo la corrupción termina poniendo en jaque cualquier anhelo de querer transformar a la sociedad. Me encontré con situaciones que bueno, no fueron del todo agradables. Desde un juez federal que me pidió un soborno para poder presentarme en la siguiente elección, hasta agentes de inteligencia que infiltraban nuestras reuniones partidarias, entendiendo por un lado que querían al menos estar seguros de que no éramos un grupo que fuera una amenaza negativa, una amenaza violenta para el Estado, pero al mismo tiempo también revelando el nivel de desconfianza y el nivel de violencia que existe en la cultura política de mi país. Esto fue bastante desolador a medida que uno entiende lo difícil que es tratar de cambiar el sistema desde adentro. Fue realmente desolador, pero lo que afortunadamente ocurrió a lo largo de nuestro camino fue que el caso del Partido de la Red sentó un precedente de los pocos que había en ese momento de respecto a cómo innovar en política a nivel mundial. Había un precedente del Partido Pirata en el norte europeo, había diferentes tipos de candidatos en diferentes regiones del mundo, pero el Partido de la Red fue uno de los primeros partidos digitales en emerger en el continente nuestro, y eso generó que bueno, pudiera ser invitado a diferentes países, a conocer a diferentes actores a veces funcionarios políticos, a veces activistas, a veces organizaciones sin fines de lucro. Pero bueno, en el recorrido desde que fundamos el Partido de la Red en adelante, habré estado en más de 25 países, desde Rusia hasta los Emiratos Árabes, pasando por toda América y gran parte de Europa. Lo que ha ocurrido también es que la tecnología que empezamos a desarrollar empezó a ser implementada por otras organizaciones que tenían el mismo anhelo. Y en 2015, una organización de Silicon Valley que se llama Y Combinator, que es una aceleradora de empresas tecnológicas muy importante,
nos, nos convocó para pensar el desafío de cómo usar la tecnología para mejorar la democracia directamente desde Silicon Valley, pensando en términos globales. Y con Y Combinator armamos una fundación, una organización sin fines de lucros que se llama Democracy Earth, que es donde trabajo hoy en día. El sitio nuestro es democracy.earth, pueden ir a ese sitio en internet para ver un poco, conocer un poco qué es lo que hacemos. Y con democracy.earth empezamos a trabajar específicamente en la tecnología, porque a lo largo de este tiempo lo que ha ocurrido también es que la tecnología digital ha empezado a desarrollar una serie de innovaciones que son disruptivas del orden institucional e incluso disruptivas hasta del concepto que tenemos del dinero. Existe una tecnología muy poderosa que está creciendo mucho en estos días que se llama Bitcoin, que permite generar transacciones a través de Internet sin intermediación por parte de los bancos. Con los años se darán cuenta del valor que es poder generar ese tipo de transacciones sin tener que dar tu identidad todo el tiempo. Poder preservar la anonimidad de uno en Internet es muy importante. Estamos en un momento donde en Internet, cada vez que usamos las redes sociales, al final del día es un puñado de empresas, Facebook, Google, etcétera, que básicamente tienen toda la información sobre nuestra actividad cotidiana, y nuestra privacidad y nuestros derechos humanos a la privacidad están siendo sistemáticamente vulnerados porque no hay alternativas en Internet a usar servicios que protejan nuestros datos de la observación de los Facebook y Google de este mundo. Entonces, hoy en día, con Democracy Earth, estamos trabajando en tecnología que garantiza que el soberano, el dueño de los datos, sea el usuario y no la empresa que provee el servicio gratuitamente, pero en realidad está usándonos a nosotros como producto para poder vender publicidad al final del día, o visto de otro modo, para poder decirnos qué desear. Mi recorrido desde hace 2 años es estar trabajando en esto en Silicon Valley, estar entendiendo cómo podemos usar la tecnología digital, Internet y el uso de blockchains, que es la tecnología subyacente que permite algo como el Bitcoin, para el voto, para poder votar, cómo construir sistemas de votación que sean seguros, que garanticen el secreto del voto, que funcionen digitalmente y que puedan ser usados tanto por organizaciones de 2 o 3 personas como por naciones enteras. Y desde hace 2 años que me encuentro específicamente trabajando en ese tipo de tecnología. Es una época esta como cuando yo era chico, cuando empezaba Internet. Ahora es una época donde hay un nuevo despertar, que tiene que ver con la nueva ola de Internet, que ya no es transformar las comunicaciones y la forma de socializar o las formas culturales, sino que es la Internet que está transformando a las instituciones, la Internet que está transformando al dinero, la Internet que está transformando a la forma en cómo establecemos vínculos de confianza para poder gobernarnos como organizaciones humanas, más allá de las tecnologías sociales del pasado, que son los estados nacionales y los bancos. Entonces, esta es la Internet de los blockchains, la Internet de Bitcoin. Estas palabras se las digo más que nada para que las googlen y después busquen por su cuenta de qué consisten este tipo de tecnologías. Pero estamos hablando de tecnologías que son profundamente disruptivas, del mismo modo que yo viví en carne propia cómo Internet transformó a mi generación en los 90. Yo pensaba que iba a ser un videojuego de política y terminé dándome cuenta que la tecnología que yo estaba construyendo no era solamente para jugar juegos, sino que podía tener un impacto directo en la sociedad y hacer que la sociedad pueda encontrar mejores mecanismos para hacer una democracia menos corrupta, más legítima, que tome mejores decisiones y donde el soberano sea el individuo. La idea de soberanía personal es una de las ideas más revolucionarias que está emergiendo hoy en día a partir del uso de tecnología digital. El hecho de que yo acá esté hablándoles a ustedes vía Skype, sosteniendo mi teléfono, hace 20 años era impensable. Básicamente estoy usando mi teléfono como un canal de televisión vía satélite, algo que costaba literalmente millones de dólares en los 90. Hoy lo tengo apenas por una fracción de dólar
es que puedo hacer esto transmitiendo online a todos ustedes desde Nueva York para Costa Rica. Y esa conquista, que es una conquista de la información, ahora va a ir hacia un plano incluso más potente todavía, que es la conquista de lo soberano, de lo institucional, de lo democrático, de cómo nos entendemos como sociedad, ya no limitados por los muros impuestos por un territorio determinado, sino cómo nos entendemos como una sociedad global, cómo nos empezamos a organizar los humanos en este planeta para afrontar los desafíos del siglo XXI, que tienen que ver con problemas que ni los estados ni los bancos pueden llegar a resolver, como el cambio climático, como los refugiados, las migraciones, la desigualdad. Me parece que hay una nueva gran oportunidad y un nuevo gran despertar en la humanidad, y tiene que ver con el avance irrefrenable de Internet sobre todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y que nos está conectando en red y que está derribando todos los muros que se puedan imaginar. Por más que haya políticos demagogos que dicen que van a construir muros, esos políticos se van a volver obsoletos a medida que migremos y construyamos cada vez más una ciudadanía plenamente digital y tomemos posesión de nuestra soberanía personal. Así que, nada, eso es un poco mi recorrido de unos 15 años o 20 años desde que empecé a programar desarrollando tecnología. Lo más valioso de todo esto es que uno no alcanza solamente con desarrollar la curiosidad y las ganas de querer saber de uno. Las herramientas están al alcance de la mano de todos, y si uno aprende a programar, desarrolla una capacidad que, por más que uno se dedique después a la música, al arte, a cualquier otra disciplina, la programación es la alfabetización de los tiempos digitales, es la forma en que entendemos cómo leer y escribir con las computadoras intrínsecamente, y les va a dar un superpoder que después el día de mañana pueden aplicar a lo que quieran dedicarse. Porque al final del día las computadoras forman personas renacentistas, que están haciendo renacer a la humanidad en la Tierra. Así que espero, chicos, si les haya gustado al menos esta intervención, y si hay preguntas, encantado de contestarlas. Gracias, don Santiago, realmente muy, muy amable, muy interesante. Chicos, micrófono abierto, quedan unos 5 o 6 minutos, así que si quieren hacer un par de preguntas, hoy les pido por favor que bajen. Emilio. Bueno, venga. Si me ayudan con la cámara, a ver. Sí, te ayudo. El gris, los dos. ¿Cómo se llama el juego que usted hizo? El juego que yo hice se llamaba Fútbol Deluxe. Si lo googlean van a encontrar algunas fotos del juego. ¿Y todavía se puede jugar? Era un juego para Windows XP, ya es una versión muy vieja de Windows. Yo tengo el link colgado. Si buscas algún tweet viejo mío, pueden buscarme en Twitter, @SantiSiri, y hay un tweet viejo mío con el link para bajarse el juego. Si alguien logra hacerlo correr en una máquina con Windows XP, que me avise, porque hace 10 años que no lo veo funcionar. Sé que hay algunos que lo hicieron correr, pero es un juego que del año 2003, 2004, así que ya está viejo. Ah, ok. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Venga, Emma. Bueno, mi pregunta es que si alguna vez ha considerado volver a el mundo de la creación de los videojuegos, pero ya con el nuevo enfoque de la política, para intentar ayudar a lo que están haciendo ahora, de intentar volver a una política más transparente y más justa. Le voy a decir algo sobre los juegos que he aprendido en mi recorrido en esa industria. Hay un libro del año 33-34 de un filósofo holandés, se llama Johan Huizinga,
que escribió este libro, se llama Homo Ludens. Ludens viene de lúdico, y dice que la especie humana es una especie lúdica, pero que en realidad lo lúdico, es decir, lúdico como sinónimo de una especie que le gusta jugar, lo lúdico no solamente está limitado a los humanos, sino que está en todos los mamíferos. Uno puede ver a un par de cachorritos jugar para aprender las habilidades que después necesitan para sobrevivir en el mundo adulto. En el caso de un cachorro, los cachorros juegan a perseguirse, a morderse entre sí, para poder desarrollar las capacidades que necesitan para salir a cazar cualquier tipo de especie animal. Uno puede ver este fenómeno, cualquier tipo de mamífero. Entonces, jugar es un acto que está programado en nuestros genes. El ser humano necesita jugar para aprender las capacidades que necesita para sobrevivir. Y en el mundo moderno, las capacidades que necesitamos son las capacidades que nos ayudan a movernos en el mundo económico, en el mundo político, en el mundo social. Entonces hay muchos juegos que tienen que ver con eso. Yo quise hacer un juego de un manager de fútbol que, bueno, tiene que ver con administrar un club, comprar y vender jugadores, decisiones económicas, decisiones políticas. Y al final del día era un juego que bueno, ayuda a cualquier emprendedor en el fondo a administrar su emprendimiento. Lo interesante es que la sociedad en su totalidad también está básicamente organizada institucionalmente por juegos. El dinero, lo financiero, es un juego de acumulación de puntos. La política es un juego teatral. Todas las formas de funcionamiento de nuestras organizaciones son lúdicas, porque el ser humano, por un lado, aprende siempre, la posibilidad de aprender se nos da siempre cuando estamos en un estado mental, que es el estado mental del jugador, del que está en una simulación donde uno cree que está viviendo ciertas cosas y ahí se abre el campo intelectual para poder incorporar conocimientos nuevos, pero la sociedad en su conjunto funciona también como un juego. La diferencia entre un juego y las instituciones es básicamente, bueno, qué nivel de artificialidad se le da a las monedas que estamos usando. Si son monedas de Monopoly, bueno, es todo dentro de las reglas de juego del Monopoly. Pero si son dólares, bueno, vamos a creer que esas monedas valen de verdad. La diferencia en realidad está en nuestra cabeza. Entonces, cuando entendemos que el mundo es un juego bueno, con implicancias muy serias, en realidad lo que yo siento que sigo haciendo cuando desarrollo tecnología para la votación, siento en el fondo que sigo haciendo juegos. Nunca dejé de hacer juegos. Nunca dejé de ser un diseñador de juegos. Pasa que ahora mi anhelo es que estos juegos impacten en toda la sociedad y que no se limiten estrictamente a lo artificial, sino que realmente contribuyan para hacer de la democracia algo más transparente y algo más difícil de corromper. Porque lo que piensa todo diseñador de juegos es cómo le van a hacer trampa a las reglas de juego que uno está creando. Y en el caso de un juego que trata de proponer mejores reglas democráticas, si hay algo de lo que sé mucho es de cómo hackear elecciones. Y justamente diseño para evitar que eso suceda. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, estudiantes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Don Santiago, un agradecimiento de verdad, de corazón, por compartir este rato con todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y tengan un lindo día.